Agustín Rossi, gracias por venir. Buenas noches. Gracias a vos. ¿Vas a seguir siendo presidente del bloque o ya hay mucho desgaste? No. ¿De quién depende? Pero es una decisión de la presidenta. La verdad que todos los años, este es el 6º año que soy presidente del bloque, desde el 2005. Es un lugar de mucha sensibilidad, digamos, ¿no? Y de mucha conexión con el Poder Ejecutivo, ser presidente del bloque del oficialismo. O sea que todos los años hago lo mismo. ¿Tenés ganas de seguir? Yo sí. Pero soy un hombre de un cuadro político de este proyecto y estaré allá donde lo disponga la presidenta. ¿Vislumbrás un congreso obviamente distinto, con mayor representación? Sí, va a ser un congreso en donde nosotros vamos a tener una situación vamos a mejorar nuestra posición relativa con respecto a la totalidad de los legisladores, digamos, ¿no? Seguramente lo que no nos reconocieron, porque nosotros en estos 2 años, del 2009 al 2011, seguimos siendo la primera minoría, esa situación se va a consolidar claramente y vamos a ser el bloque que tenga la iniciativa parlamentaria, digamos, ¿no? Cosa que no tenemos con la actual composición. Nosotros lo que pudimos hacer fue frenar iniciativas que estábamos en desacuerdo, pero nunca tuvimos capacidad de imponer una agenda o de llevarla adelante. ¿Y el cálculo es que hay quórum propio, hay mayoría para...? No necesariamente tenés que tener 129, digamos, ¿no? Que es el quórum propio. Si te acercás a un número en donde tu situación de primera minoría sea una situación clara y contundente y el clima político ayuda, bueno, seguramente todo eso te genera una mayor posibilidad de iniciativa parlamentaria. Esto sin ninguna duda que es así, digamos, ¿no? Nosotros del 2009 al 2011 teníamos una situación de primera minoría, no holgada, pero teníamos un clima político que no nos era favorable, digamos, ¿no? Me parece que la situación, si el 23 de octubre se repite lo de agosto, va a ser una situación de que vamos a ser una primera minoría muy consolidada, con capacidad de alianza, con capacidad de articulación y con un clima político favorable. Bueno, me parece que todo eso ayuda a que uno pueda tener la iniciativa parlamentaria, ¿no? ¿Entendés el argumento de la oposición que, bueno, despejada la incógnita presidencial, dice hace falta el equilibrio en el Congreso como argumento de campaña para el voto? Sí. ¿Lo entendés? Sí, ¿Te pones de aquel lado y decís haría lo mismo? El equilibrio en el Congreso sería que voten al oficialismo, porque hoy hay mayoría opositora, digamos, ¿no? Eso sería, equilibrar sería... Cuidado con la hegemonía, no es bueno que un partido tenga tanto poder en el Congreso, ese ha sido el oficialismo, digamos, ¿no? Yo creo que en un sistema presidencialista, la única elección en donde quien conduce el Poder Ejecutivo tiene posibilidad de conseguir diputados y senadores que compartan su proyecto político es en la elección presidencial. La elección de medio término en general funciona para contrabalancear. Sí. Es una elección que dispersa el voto. Entonces me parece absolutamente lógico que si la presidenta de la Nación va a ganar estas elecciones, como dicen las encuestas, con una tendencia arriba del 50% de los votos, haya diputados y senadores que estén dispuestos a acompañar las iniciativas de la presidenta de la Nación, digamos, sí. ¿No? El otro argumento me parece que es un argumento que es producto de las circunstancias. Un argumento que fue tan mala la performance en la elección primaria que los candidatos a legisladores han decidido poner debajo de la mesa a sus candidatos a presidente para tratar de salvarse ellos, digamos. No es un argumento de solidez institucional, ¿no? De este programa, Zaffaroni dijo que, bueno, él siempre fue partidario de una reforma constitucional para apuntar a un régimen parlamentario. Un argumento tomado por algunas referencias de la oposición, negado por Aníbal Fernández. ¿Hay espacio en el Congreso para una discusión como esta, para 2012? ¿La ves posible? ¿Crees que forma parte de las prioridades? No, nosotros nunca lo hemos charlado y la posición del gobierno es no alentar ningún tipo de reforma constitucional, digamos, ¿no? Sobre todo porque se mezcla con un intento dicho por la oposición de decir lo que quieren es quedarse en el poder indefinidamente. La verdad que no hay ninguna intención desde ese punto y de esa característica. Quizás en algún momento la Argentina, sacando este tipo de cuestiones, en condiciones de discutir si quiere seguir viviendo en un sistema presidencialista o si quiere seguir viviendo en un sistema parlamentario o semiparlamentario, digamos, ¿no? Que son dos sistemas distintos, digamos, ¿no? Te ha tocado
protagonizar elecciones, en este caso con la boleta única, sí. Y en la comparación de votos con, por ejemplo, María Eugenia Bielsa en la categoría de diputados y con la propia Cristina ya en las primarias, comparando dos elecciones diferentes, sacar menos votos. Sí. Fuiste muy crítico respecto de la boleta única, decías que fragmentaba al partido, que fomentaba la personalización. ¿Lo dijiste por la experiencia personal o porque realmente lo crees o se dan las dos cosas? ¿Que no, fuiste perjudicado, no te eligieron a vos? No, pero no. La verdad que si algo bueno hice después de las elecciones fue no echar culpas, digamos, ni al método, ni al sistema, ni a nada que se le parezca. Dije, bueno, lo peor que creo que puede hacer un candidato cuando pierde una elección es buscar culpas afuera, digamos, no, tiene que recluirse en todo caso, hacer la reflexión y reconocer que bueno, que el esfuerzo que uno puso no tuvo la correspondencia, digamos, ¿no? Y seguramente no es un hecho que de un solo capítulo, la reflexión, digamos, ¿no? Y hay ¿Hiciste una evaluación de por qué no te votaron? Bueno, me parece que hay una serie de valoraciones que yo hago sobre ese proceso electoral. Nosotros partimos de la base, o trabajamos durante toda la hipótesis, con que íbamos a construir, ir a las elecciones con un peronismo unificado en la provincia de Santa Fe, cosa que en el 2009 no había sido, que habíamos ido divididos. Por eso hicimos un congreso del PJ, decidimos ir todos juntos y demás. Bueno, esa construcción del peronismo unificado, que era una construcción superestructural de su dirigencia y que la dirigencia acompañó, se vio tensionada por un candidato que en febrero no estaba tenido en cuenta. Del CEL. Y esa tensión generó que votos que tradicionalmente tendrían que haber acompañado a un candidato del peronismo unificado no se expresase, digamos. Esto es así. Pero sobre la boleta única lo vuelvo a repetir, digamos, ¿no? Lo dije cuando se implementó el sistema de boleta única, dije que es un sistema que pone mayor peso en la individualidad que en lo colectivo. Digamos, es un sistema que privilegia más al candidato conocido que al buen candidato, digamos, ¿no? Y bueno, y de hecho los resultados me demostraron que es así, digamos. Yo entiendo la política como un proceso de construcción colectiva, en donde el candidato a presidente tiene una mancomunión con el último candidato a concejal del último pueblo de la Argentina. Entonces, me parece que con este sistema, bueno, todos aquellos que como yo, que hemos llegado a ocupar lugares de protagonismo, pero viniendo desde la política, de abajo, de la militancia, las posibilidades se van a dificultar, digamos, ¿no? Porque, vuelvo a decir, es un sistema que privilegia más la individualidad y, de hecho, en la elección en la provincia de Santa Fe, que es un sistema de boleta única en donde hay 5 boletas por cada una de las categorías, las elecciones funcionaron absolutamente desacopladas en las distintas categorías. Hay quejas de que el Congreso funcionó muy poco este año. Comparado con otros ciclos electorales, ¿fue mayor la inactividad? Sí. ¿Siempre es así? ¿Y por qué crees que fue mayor la inactividad? El Congreso ha tenido de los 6 años que yo estoy en el Congreso, estos 2 últimos años han sido los peores, sin ninguna duda, digamos, ¿no? Los de menor cantidad de leyes que se han aprobado y menor cantidad de sesiones. Me parece que el Congreso no logró saldar esa tensión que propuso la oposición allá en diciembre del 2009. En diciembre del 2009 la oposición dijo: nosotros somos mayoría. Entonces nosotros dominamos las comisiones, nosotros fijamos la agenda. Esos 135 diputados, 136 diputados que impusieron en esa sesión en donde asumieron los nuevos diputados en el 2009, después lo quisieron mantener durante todo el año, digamos, o durante todo el tiempo. Y la verdad que no lo lograron, digamos, ¿no? Porque intentaban poner su agenda y como era la agenda unilateral, nosotros nos oponíamos y después al momento de concretar esa agenda en el recinto... Ahora, ¿no hay ninguna responsabilidad del oficialismo? Hace falta 2 para el tango. Es difícil para el oficialismo, para alguien que no tiene capacidad de construir la iniciativa, llevar adelante, tener la responsabilidad de que el Congreso funcione. Cuando nosotros teníamos mayoría, construíamos. Si no teníamos el número de votos necesarios
para llevar adelante la sesión, hacíamos los acuerdos necesarios, digamos. Nosotros, ley de medios, estatización de aerolíneas, estatización de FJP, las logramos con 150, 160 votos y teníamos un bloque de 115. Entonces, me parece que allí también está también el escenario, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, queremos sacar ley de tierras. Nos parece que es una ley importante. Ni siquiera podemos tratarla en comisión. ¿Por qué no la podemos tratar en comisión? Porque tiene que hacerse un plenario de comisión en donde hay 3 comisiones, de las cuales hay 2 que preside la oposición. Uno era Unión Cívica Radical y otro Camaño. Nunca decidieron convocar un plenario de las 3 comisiones para poder sancionar y llevar adelante ahí y hacer el debate, digamos, ¿no? 2012 va a ser un año de mucha actividad en el Congreso, teniendo en cuenta que es el único año en donde no hay un impacto de una elección, ni la de medio término ni la de renovación de autoridades. ¿Crees que va a ser un año de mucha actividad y cuáles crees que van a ser las leyes o los proyectos más importantes de la agenda que pretenda en este caso marcar el oficialismo? Bueno, nuestra agenda será la agenda del oficialismo, la agenda que marque el gobierno, digamos, ¿no? Sobre eso nos pueden llegar a quedar temas pendientes de los que tenemos durante este año. Digamos, la nueva composición del Congreso empieza a partir del 10 de diciembre, digamos, ¿no? Lo que para nosotros, por ejemplo, ley de tierras, presupuestos, son temas que queremos sacarlos antes del 10 de diciembre. Ahora necesitamos el acuerdo de los bloques opositores. Si no lo conseguimos sacar antes del 10 de diciembre, vamos a insistir en extraordinarias, en donde seguramente nuestra posición relativa va a ser mejor, digamos, ¿no? Y seguramente el año que viene va a ser un año de actividad parlamentaria normal, digamos, ¿no? Si la responsabilidad del funcionamiento del Congreso queda en manos del oficialismo. ¿Cuál es la principal causa por la cual no se trata el presupuesto? Política. Yo creo que el año pasado lo que hubo fue una decisión política de la oposición, de los bloques opositores, que creían que no dándonos el quórum para tratar el presupuesto, le infligían una derrota política al gobierno y que eso mejoraba su posición electoral, digamos, ¿no? O su posicionamiento político, digamos, ¿no? Esa es claramente la decisión, digamos, ¿no? No hay ninguna otra valoración. Nunca sucedió esto. Esto es lo que yo digo. Nunca sucedió que Cristina no tenga presupuesto, pero tampoco nunca sucedió que el oficialismo, quien gobierne, tuviese minoría en la comisión de presupuesto. Porque se presupone que el que tiene que gobernar es el Poder Ejecutivo y tiene que manejar algún tipo de resorte. Y no es la primera vez que los oficialismos están en minorías parlamentarias. Digo, entre el 87 y el 89 el alfonsinismo había perdido su mayoría y seguía gobernando la Comisión de Presupuestos. Y entre el 97 y el 99 había pasado lo mismo con el menemismo y pasaba exactamente lo mismo. Acá rompieron todas las reglas, rompieron las reglas de convivencia y de estilo parlamentaria. Y la máxima expresión de eso fue la decisión de no dar el presupuesto. Digamos, rompieron hasta reglas que se les pueden llegar a volver en contra. En la Cámara de Diputados ahora no necesita tener quórum para sacar un despacho en la comisión, no necesita la mitad más uno de los integrantes, porque lo decidieron ellos en un nuevo funcionamiento. La última pregunta tiene que ver con qué te cambió a vos que estuviera Cristina y no Kirchner, no Néstor Kirchner, en términos de relación entre el presidente, la presidenta y el jefe de bancada. La relación con Néstor los 2 primeros años en la Cámara de Diputados fueron del 2005 al 2007. Nosotros teníamos una mayoría importante en esa elección del 2005 al 2007 y la relación con los presidentes de los bloques parlamentarios era fundamentalmente con quién era el jefe de gabinete en ese momento, digamos, ¿no? En algún momento participaba Néstor, digamos, ¿no? Pero era con Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete. La relación con Cristina fue mucho más directa y de hecho además el Parlamento tuvo desde lo que fue el debate de la 125 en adelante un nivel de protagonismo y de visibilidad que no tenía anteriormente, digamos, ¿no? ¿Cuál fue tu momento más complicado, ley de medios o la 125? No, la 125. 129 a 122 fue eso, ¿no? Sí. Sí, 7 votos, 129 a 122, pero fue de muchísima
muchísima atención, digamos, ¿no? Quizás porque fue la primera, digamos, ¿no? Después con la ley de medios ya veníamos con la 100... ¿Te pasó alguna factura eso en la elección? Con la 125 en la provincia. Sí. Yo creo que todo eso se expresó con claridad y con contundencia en la elección del 2009, digamos, ¿no? Yo no creo que haya sido solamente la expresión de lo que fue el debate y el conflicto con el campo, lo que pasó en la elección de gobernador. Me parece que fue una elección extraña, rara, bueno, que en una cantidad de condimentos, pero no buscaría una sola causa, digamos, seguramente fue multicausal, ¿no? En este programa Wiener dijo que el campo no votó a Cristina. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, no pareciese ser en los resultados, digamos, ¿no? La mayoría de las poblaciones agropecuarias en la provincia de Santa Fe, Cristina ganó y ganó con contundencia, digamos, ¿no? Quizás con mayores o con diferencias menores en algunas o en otras, pero la verdad es que la elección de Cristina ha sido una elección fenomenal, pero no solamente por el 50%, no solamente por la distancia que le sacó a los segundos, a los terceros o a los cuartos, como se lo quiera denominar, sino por la extensión territorial. Cristina gana en los centros urbanos y gana en el interior, digamos, ¿no? Después, bueno, uno dice, bueno, ganó por más diferencia en el NEA y en el NOA que en la provincia de Santa Fe o que en la provincia de Córdoba, pero bueno, pero me parece que ese es el nivel de contundencia. Sí, yo lo que quiero decir en términos políticos, la relación con el sector agropecuario es una relación absolutamente distinta a lo que pasaba en el 2008 y en el 2009, sin ninguna duda. Bueno, recién la información que daban al principio del programa, y creo que eso tiene que ver con la decisión de la presidenta de la creación del Ministerio de Agricultura y con la ubicación ahí de un excelente ministro como Julián Domínguez, ¿no? Gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a vos. Nosotros regresamos en un ratito con Jorge Altamira y Cristian Chipi Castillo, los protagonistas de la fórmula presidencial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Ya volvemos.